Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a Sonidos de Psicología, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio Lupiani y hoy en otro programa de Hablemos de Sexualidad tenemos la suerte de contar con Carlos de la Cruz, doctor en psicología, sexólogo y uno de los principales colaboradores en un montón de entidades de discapacidad. Hola Carlos, muchas gracias por estar aquí, por venir. Pues gracias al colegio, gracias a vosotros y gracias por incluir este tema en Hablemos de Sexualidad. Porque en Hablemos de Sexualidad ya hemos abordado bastantes temas, bastantes entrevistas, el colectivo LGBT, problemas en Internet, hemos abordado el uso terapéutico de los juguetes sexuales, hemos abordado el erotismo y el disfrute, pero siempre queremos traer más y uno de los temas principales que no habíamos abordado hasta ahora y que quizá pues, es un tema muy desconocido para la mayor parte de la población es las sexualidades que tenemos olvidadas, quizá, por ejemplo, la sexualidad de las personas con diversidad funcional o con algún tipo de discapacidad. ¿No es así, Carlos? Sí. Fíjate que yo trato, a lo mejor uno porque trabajas en esto, a lo mejor también porque uno ya es mayor, pero quiero pensar que las cosas están mejor que estaban. Es decir, yo sí que creo que hay olvidos, pero creo, y además lo creo sinceramente, que el tema de la sexualidad en las personas con discapacidad está arrancando, está en movimiento, se están haciendo cosas. Vale, eso queríamos abordar. Quizá es igual que hace a lo mejor 20 años el tema de la sexualidad en el colectivo LGBT y en otro tipo de identidades de género y de orientaciones sexuales nos estaba arrancando. Hasta hace poco quizá la sexualidad en personas con diversidad funcional era una sexualidad que teníamos olvidadas. Quizá la primera pregunta sería, ¿por qué las teníamos olvidadas? Ver, el por qué las teníamos olvidadas, muy probablemente, no hay un dato, sino serán impresiones, pero probablemente tenga que ver porque son sexualidades que se alejan de la norma. Y la Ujú, norma, igual que ha pasado con el colectivo LGTB, la norma es hetero, pues lo que no es hetero se presta poca atención. Aquí la norma es pareja, es capacitismo, es ujú. belleza, es capacidad de reproducción. Como muchas veces las personas con discapacidad se alejan de esa norma, las descuidamos, las prestamos poca atención. Luego está lo de infantilizar, que a las personas con discapacidad, por tema de vulnerabilidad, por tema de dependencia, se les ha visto como muy niños, muy niñas, y la sexualidad de niños y niñas se ve menos, y por Mm. tanto la hemos descuidado. Y luego, por otro lado, a veces también por otros miedos de que hemos preferido mirar hacia otro lado. Es decir, porque también pasamos del tabú del infantilizar al tabú de los diablos, como que la sexualidad Ujú. de las personas con discapacidad, especialmente de algunas discapacidades, como si fuera algo que mejor que esté dormido, porque como se despierte se desboca, y como se desboque no va a haber quien lo maneje. Entonces se confluyen una serie de factores. También probablemente el hecho de que hasta hace relativamente poco no se consideraba de manera global la sexualidad como parte de las necesidades de bienestar de una persona, de ese bienestar global y de esa persona completa con su sexualidad. Probablemente también. Y fíjate que esto nos lleva al optimismo. Es decir, si realmente lo que está pasando es que ahora estamos teniendo una visión más global de la sexualidad, es que vamos bien. Es decir, en algo estamos mejorando. Y además, en esto a mí me gusta que lo digas porque es un argumento, bueno, iba a decir que utilizo yo creo que es un argumento que va calando o que ya ha calado dentro
de las entidades del ámbito de la discapacidad y tiene que ver con una cosa muy interesante. Por ejemplo, en las entidades del ámbito de la discapacidad, nadie discute que hay que trabajar por la calidad de vida de las personas con discapacidad. Nadie. Ujú. Tenemos el modelo, como somos psicólogos, no lo podemos decir, de Miguel Ángel Verdugo y de Shallock, donde saca las 8 dimensiones de la calidad de vida. Pues yo cuando hago formaciones, pero te digo que yo creo que es un mensaje que no es que yo le lleve, sino que yo creo que ya está calando. Es decir, de cuando estamos hablando de atender la sexualidad, estamos hablando de atender las 8 dimensiones de calidad de vida que plantea ese modelo, que es desarrollo personal, que son relaciones personales, que son derechos, que es autonomía, bueno, las 8. Y eso significa que estamos teniendo una visión más holística de lo que es la sexualidad, de lo que es la educación sexual, que no es solo responder preguntas, que no es solo decir qué hago cuando se masturban, que tampoco es solo decir qué hago cuando piden asistencia sexual, es decir, que eso son apañar, sino que es esa visión más holística, yo creo que afortunadamente está calando también en este ámbito. Hablabas y mencionabas cómo las cosas se han ido mejorando y cambiando en los últimos años. Tú tienes mucha experiencia en trabajo tanto privado como público y esa era uno de los temas que queríamos abordar. ¿Tú has notado ese cambio en cómo se aborda desde las asociaciones, en la visión que se tiene de las personas con discapacidad y de su sexualidad a lo Sí, largo de estos años? sí, yo fíjate, o sea, absolutamente. Y trato de poner, digamos, 2 ejemplos y luego, no sé si decir como una conclusión. Un ejemplo, que para mí es paradigmático, es que cuando yo me formé, yo soy psicólogo de Ujú, formación, cuando me formé en sexología, ya estoy hablando de finales de los 80, pues yo fui a donde pensaba que era el mejor sitio para formarse. Y que probablemente, desde mi punto de vista, lo era y yo feliz. En ese máster no se abordó prácticamente nada la sexualidad de las personas con discapacidad. Ni hablamos de discapacidad intelectual, ni física, ni nada. Un vídeo del National Sex Forum y poco más. No se abordó. Y lo que es peor, es decir, no era malo que no se abordara. La reflexión es que ninguna de las 30 personas que estábamos en aquel máster lo echamos en falta. ujú, Y eso da mucho que pensar. Yo en aquel momento no lo eché en falta. Y en aquellos años, en los másteres que tenían que ver con el ámbito de la discapacidad, no se hablaba de sexualidad y tampoco nadie lo echaba en falta. Eso, afortunadamente, hoy es imposible. Y lo hablo con conocimiento de causa de cómo están los másteres de sexología, en los que en todos, absolutamente en todos, se aborda la sexualidad de las personas con discapacidad. Luego podremos discutir si mejor o peor o el enfoque, pero se aborda. ujú. Y en todos los másteres de discapacidad se aborda la sexualidad. Es decir, Y se pone no el foco podremos desde ambos discutir. lados. Eso es. Y luego fíjate, que esto era como para el final, pero lo digo ahora. Y si eso ha cambiado, no es porque los que dirigen los másteres o los que estamos como profesores en los másteres nos hayamos juntado para decir, oye, esto hace falta. Es que ha Ujú, venido de abajo arriba. Es el alumnado el que te exige, trata este tema. Porque si yo veo un máster de sexología y no me abordan el tema de la discapacidad, protesto. Y si yo veo un máster de discapacidad y no abordan la sexualidad, protesto. Con lo es cual, decir, el empuje viene de abajo arriba. Y luego una desde la cosa que sociedad y desde la gente que quiere formarse en eso, más que desde la absoluta, academia. absolutamente, dicho esa de paso, no dice nada bueno de los que somos profesores. Es decir, vamos por detrás, no vamos por delante, no somos la vanguardia. La vanguardia es el alumnado que viene con muchas cosas que nosotros tuvimos que aprender, ya las empiezan a traer de serie. Por ejemplo, yo doy clases. Tengo muy claro que el alumnado ya conoce que las personas con discapacidad tienen una sexualidad que hay que cuidar. No se lo descubro yo, Ujú, a mí me lo descubrieron, pero ahora, en el siglo XXI, eso ya no hay que descubrirlo. Y luego otro ejemplo que para mí también es absolutamente fundamental. fundamental es el, fíjate, plena inclusión, me imagino que todos, todas sabéis lo que recoge son las entidades del ámbito de la discapacidad intelectual. En el año 86, no, en el año 2017 aprobó en junta directiva por unanimidad un posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad, Ujú, donde se habla de
educación, donde se habla de autonomía, donde se habla de intimidad, donde se habla de consideración al cuerpo, donde se hablan de cosas muy interesantes. Yo tuve, para mí es un orgullo, el orgullo de haberlo escrito y de haberlo defendido frente a la Junta Directiva. Ujú. Personalmente consideraría que es como decir, si yo como sexólogo estoy orgulloso de algo, de esto. Porque Desde fíjate que luego esto es un documento muy importante, ¿no? sí, sí, porque además nos permite hacer una afirmación y es que en el ámbito de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo, se ha pasado del tabú a la tarea. Es decir, antes, cuando ya empezaban estas historias, necesitábamos justificar por qué había que abordar el tema de la sexualidad en las personas con discapacidad. Y le dedicábamos más tiempo y más páginas A a la justificarlo. justificación que luego a las 4 cosas que vamos a contar en el taller. Ahora con este posicionamiento ya no hace falta justificación. Las juntas directivas, es decir, desde arriba, se está exigiendo decir, este es nuestro compromiso. La sexualidad interesa, la sexualidad importa, la sexualidad hay que abordarla. A mí me parece un cambio de paradigma absoluto que ojalá hubiera algo parecido en los institutos, ojalá hubiera algo parecido en los despachos de atención primaria, Ujú. que generara ese compromiso de este tema hay que abordar. Y hay que abordarlo tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Sí, sí, sí. Ahora que hemos mencionado mucho, pues esto, la sexualidad y la discapacidad, aunque las cosas vayan a mejor, y esto siempre es algo para celebrar y se debe al trabajo de un montón de profesionales y un montón de alumnos Sí. como vosotros, em, sí te queríamos preguntar a ti como al experto, ¿cuáles son los errores más frecuentes que nos encontramos cuando se aborda este concepto, pues o con estudiantes o con los primeros talleres o con las familias? ¿Cuáles son los errores más frecuentes? ¿Qué aspectos son los que no se deben descuidar? Es decir, ¿cuáles son los puntos en los que se centran estas Uy, temas? estas son muchas cosas. A ver, yo voy diciendo y luego tú me Todo tuyo. sugieres. Pero, por ejemplo, el primer gran error, yo creo que ya no estamos ahí, era el no verla. Ujú. Como no la veíamos, no hacíamos nada. Además, Si sinceramente no la creo veo, que no existe, ¿no? eso es. Pero yo de verdad me creo que ya no estamos ahí. O Ujú. sea, a mí me parecería un disparate que alguno de nosotros, de los psicólogos, sexólogos, fuéramos a un centro de personas con discapacidad y dijéramos, la sexualidad de las personas con discapacidad existe y lo lleváramos como novedad. Yo creo que ese día, a los 10 minutos ya te han dejado de escuchar por diciendo, este tío está desubicado. ¿Vale? Ese error ya no lo cometemos. Hay un error que seguimos cometiendo y que puede que incluso hoy tú y yo le estemos cometiendo, que es meter en la palabra discapacidad y mezclarlas todas. Ujú. Y a lo mejor hay cosas que yo estoy diciendo que cuando hablamos de discapacidad intelectual tienen un punto más de verdad. No es lo mismo la movilidad reducida, no es Ujú. lo mismo la parálisis cerebral, que a veces cursa con discapacidad intelectual, a veces no, el daño cerebral, que supone que es una discapacidad adquirida, donde has construido tu identidad de otra manera. Con lo cual quiero decir que aquí podríamos mezclar algunas cosas. Y este es un error que a veces cometemos. Es decir, pasamos de no haber prestado atención y luego mezclarlas todas. A generalizar demasiado. Sí, en algunas cosas tienen en común, como tu sexualidad y la mía, en algunas cosas tienen en común, pero en otras no. Bueno, Ujú. este sería otro de los errores. Y otro de los errores, bueno, se me van ocurriendo sobre la marcha, es abordar la sexualidad y en realidad estamos abordando las urgencias de la sexualidad. Ujú. Esto pasa también en los institutos, ¿eh? O sea, no es una novedad de este ámbito. Vamos a lo urgente y a veces descuidamos lo importante. ¿Y lo urgente qué es? Que tengo un chico en un centro de educación especial que se masturba. O tengo una persona como la reducida que exige apoyos para poder vivir su sexualidad de una manera plena. Ujú. O tengo una pareja que me dice que ya está bien de merendar y que querrían entrar en una habitación. Es decir, y entonces cuando surge una demanda, a por ella que vamos. Pero entonces empezamos a descuidar las demandas que nos surgen. Y al descuidar las demandas que nos surgen, por ejemplo, se nos olvida qué pasa con la sexualidad de las personas con grandes necesidades de apoyo o sin intención comunicativa. ¿Qué hacemos con su sexualidad si no podemos explicarles aparentemente nada? Bueno, o a veces las sexualidades, tú antes decías, las sexualidades LGTB. ¿Y qué pasa con las personas LGTB con discapacidad? Con discapacidad, con diversidad Porque funcional. en principio yo consideraría
que el mismo porcentaje de personas LGTB que hay en cualquier empresa, en cualquier municipio, pues no tiene que haber un centro de personas con discapacidad. Las tratamos a todas como heterosexuales. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Con lo cual hay por ahí grandes olvidos. Y luego hay otro olvido, todo esto queda para mucho, pero respecto a las familias. Y fijaros, hay veces que hay un lugar común que solemos decir, que es que las familias no colaboran, las familias no apoyan, las familias no lo ven, las familias bla, 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 bla. Ponemos De el alguna, foco en las familias. perdón, Que ponemos ese foco sí, de responsabilidad en las familias. justo. Y viene a ser un discurso que las culpabiliza. Como que por nosotros sí, pero las familias, por nosotros sí, Mm, pero las familias, bueno, y aquí recordaría que las familias saben de sexualidad saben de la sexualidad de sus hijos e hijas o de sus familiares con discapacidad, y esto es importante, lo que nosotros les hemos contado. Y si el chico, la chica, el hombre o la mujer tiene 20 años y la familia le trata como un niño, piénsate tú, como profesional, ¿Qué es lo que en les qué has dicho? momento has hecho algo para que eso no sea así. Y claro, a veces nos escudamos es que a la familia no les interesa. Nunca han preguntado, nunca nos han dicho nada. Bueno, ¿cuántas cosas hemos contado a las familias de personas con discapacidad que tampoco nos han preguntado? Y les hemos convocado a reuniones sobre muchos temas que no les interesaba, que no nos han preguntado, pero que nosotros como profesionales sabemos que no atendemos solo los intereses, atendemos también las necesidades. Necesidades. Y entonces, si yo consideraba que era necesario que la familia lo sepan, les convoco y se lo cuento. ¿Por qué con sexualidad nos hemos hecho trampas? O sea, llevamos 30 años sin hablar de la sexualidad de sus hijos y luego nos sorprende que con 30 años no la vean. Quiero decir que yo aquí siempre animo, porque además me creo que es verdad, ¿eh? Que cuando hablamos con Mm. con las familias sobre la sexualidad, empecemos la conversación diciendo, esto es algo que deberíamos haber hablado hace mucho tiempo. De tal manera que las familias nos perciban al lado y no enfrente. Porque si la conversación empieza diciendo, es que ustedes deberían haber abordado esto hace mucho, pues parece que les estamos exigiendo algo que ellos no sabían. Es decir, que para que a veces los profesionales nos quitamos un poco de esa responsabilidad que a nosotros también nos genera malestar, ¿no? Poniéndolo en las familias. Yo tengo la impresión de que sí. Yo Ujú. tengo la impresión de que sí. Y ojo, yo soy el primero, ¿eh? Sí, sí, por Yo soy el supuesto. primero. Cuando hablamos de profesionales Ahora, hablamos de todos nosotros. claro, ahora uno habla así como muy sobradito y como que sabe dónde están todos los errores. Pero es verdad que yo he estado con familias hace 30 años, hace 20 años, en los que hablamos de estas cosas y a lo mejor yo, en vez de ser un profesional que acoja las familias, las he exigido. Y aquí el error se llama la prisa. Es decir, cuando nosotros vemos que una familia no sabe, decimos, ¿cuál es el remedio para que las familias se aprendan? Y el remedio lo sabemos, se llama educación sexual. Y también sabemos, y no hace falta ser sexólogo, cualquier psicólogo o psicóloga también lo sabe, que la educación sexual no se impone y no se hace en una tarde. Es un proceso. Y entonces resulta que tú tienes una familia que lleva 30 años de silencio y pretendas que lo aprenda todo en 15 minutos. El error no está en la familia, el error está en él o la profesional que está intentando alcanzar un objetivo que no se alcanza en 15 minutos. Pues creo que he respondido muy bien a la pregunta de cuáles son los errores y dónde son los aspectos que descuidamos a veces, ¿eh? Carlos, Seguro que hay más, ¿eh? seguro. Seguro que hay más. Em, Has tenido, lo hemos mencionado antes, mucha experiencia tanto en ámbitos privados, universidades, formación y asociaciones, pero también en ámbitos públicos, en ayuntamientos, en trabajos para proyectos más gubernamentales. Entonces, queríamos preguntarte cómo se está o cómo se ha ido abordando esta temática, la sexualidad en las personas con diversidad funcional, eh, en la administración y más allá de la administración. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo fíjate que ahí soy bastante menos optimista. Ahí soy bastante menos optimista. O sea, yo sí que creo lo que te decía, que los ámbitos psicológicos o sexológicos tienen claro, luego con mejor o peor fortuna,
pero que saben que hay un caladero que se debería atender. Ujú. Insisto en que luego a lo mejor no siempre se atiende de la mejor manera. Creo que los profesionales lo saben. De verdad que creo que sea un disparate, como decía antes, llegar a un centro a descubrir esto. Lo saben y piden ayuda. Las familias lo saben y quieren colaboración, la inmensa mayoría. Claro, yo llevo, quizás sea más mi ámbito, yo con lo que más trabajo son con familias de personas con discapacidad. Aquí en la Comunidad de Madrid hemos hecho algunas campañas llamadas Sexualidades que Importan, charlas en familias, en centros, repartíamos libros. Han acudido más de 1.000, 2.000 familias, hemos repartido libros. Hacías charlas y van 40, 50, 60, 100, 120 personas. Más que si convocamos charlas en un instituto. Mm. Que Sí, luego sí, dicen, a la muchas familia no más. les interesa. Convócate una charla en un instituto, a ver cuántas familias van. A ver dónde está el interés. Con lo cual, todo eso yo creo que va. Luego insisto en que el reto está, y aquí los que presumimos de ser especialistas o profesionales del ámbito de la sexualidad y discapacidad, que luego sepamos atender esta demanda. Porque si llegamos con prisas, llegamos con urgencias, llegamos con obligaciones, pues a lo mejor la gente luego se larga. Con la Pero, demanda de en una charla de 2 horas que sean claro, entonces familias decir, perfectamente adaptadas a la justo, sexualidad de entonces, sus luego familiares. hay ahí el reto profesional es decir, tienes el interés, tienes, ¿cómo se dice esto? La Bueno, tienes para demanda. hacer un cesto, a ver qué haces. Pero con las administraciones, yo sinceramente diría, más allá de experiencias piloto, de que hayan subvencionado una publicación, de que hayan organizado una jornada, acciones sistemáticas, yo me generan dudas, me generan dudas. Y te pongo dos ejemplos. Ujú. Uno, que yo creo que si reflexionamos entre todos y este año que el colegio tira con este tema, fijaros, diríamos, o sea, no hace falta que lo cuente yo, como para decir que si comparamos un instituto con un centro de educación especial y decimos quién sabe más de sexualidad, pues creo que todas estaremos de acuerdo en que el alumnado de un instituto sabe más que el alumnado de un centro de educación especial. Ujú. Con lo cual ahí hay una cierta desigualdad, una cierta Ujú. desigualdad. Pero si la pregunta ahora es, desde las administraciones, donde se promueve que se haga más educación sexual, a base de subvenciones, tanto locales como de las comunidades, etcétera, ¿a Sigue dónde siendo el vamos a hacer más instituto. educación sexual? Y vamos más a los institutos. Es decir, vamos más a donde ya saben más y vamos menos a donde saben menos. Con lo cual, nos tendremos que dar una vueltita a pensar si las administraciones que deberían estar para eliminar desigualdades no las estarán generando con buenismo, no Ujú. juzgo pero igual estamos generando más desigualdad que la que deberíamos evitar. Luego otro ejemplo, este es más personal, y no sé si sirve para todas las administraciones, pero en las últimas elecciones autonómicas, pues hubo, pues creo que lo organizó SEDRA, la Federación de Planificación Familiar, un encuentro con políticos, Ujú. donde quiero no equivocarme, pero me imagino que estaría el Partido Popular, estaría el Partido Socialista, estaría Más Madrid y Ciudadanos, probablemente Ciudadanos. No, no, o sea, había cuatro, había cuatro. Ujú. Y entonces había un momento en el que tenían que hacer qué propuestas en relación a atender y educar la sexualidad traían. Pues los cuatro grupos políticos que había ahí, que quiero pensar que eran los que recogían a derechas e izquierdas todo el arco parlamentario, ninguno. Había algunos que ni nombraron la palabra persona con discapacidad. Me acuerdo, otros lo limitaban a una experiencia piloto en el Hospital de la Paz y otros a nada. Con lo cual decía, empezamos a meter, ojalá fuera cierto, ¿no? Ojalá fuera cierto que en la palabra hombre están incluidos los hombres con discapacidad, en la palabra mujer están incluidas las mujeres con discapacidad, en la palabra joven los y las jóvenes con discapacidad, pero me parece que no estábamos haciendo trampas. Es Ujú. verdad que deberían estar incluidos, pero es verdad que también hay cosas que tienen que ser específicas. Ojalá, antes decías, hemos abordado muchos temas, ojalá en todos los temas que se han abordado se hubiera guiñado a las personas con discapacidad,
Porque cuando se habla de placer, pues igual hay que hablar también del placer de las personas con discapacidad. Cuando se habla de LGTB, igual hay que hablar también algo de las personas LGTB con discapacidad. Cuando se habla de todos y cada uno de los temas que se aborden, que se hayan abordado y que se sigan abordando, es decir, impregnar. Es decir, las personas con discapacidad no es un capítulo. Las personas con discapacidad están o deberían estar en todos y cada uno de los capítulos. Pero ya te digo, yo soy un poquito más pesimista con las administraciones. Gracias por, bueno, pues por ser tan honesto con nosotros en este tema, porque hubiese sido fácil, ¿no? Decir, bueno, pues está haciendo este proyecto y se financian ciertas cosas, pero muchas gracias por tu honestidad. Em, no queremos pasar la oportunidad de, ahora que se va acercando el final del episodio, siempre solemos terminar dejándoos, lo primero agradeciéndote por supuesto el haber venido, Carlos, pero dejándoos un espacio, un pequeño espacio sin preguntas, solo un momento para que hay algún mensaje que tú quieras mandar, ¿cuál es ese mensaje en el que te gustaría terminar este episodio? Que como buenos psicólogos sabemos que los últimos mensajes se recuerdan muy bien. Y que, bueno, ¿cuál es ese mensaje, esa temática, esa reflexión que te gustaría dejar para todos aquellos que nos escuchasen? Vale, pues a ver, dos o tres ideitas. Una primera, porque como que me siento muy obligado a hacerla, es que cuando trabajamos por la sexualidad de las personas con discapacidad, estamos trabajando por los mismos objetivos que cuando yo quisiera que se trabajara por mi sexualidad, cuando trabajo en un instituto o cuando trabajo en cualquier otro ámbito. Creo que es importante que las personas con discapacidad se conozcan más, se conozcan más, aprendan más sobre cómo son, cómo funcionan sus cuerpos, sus genitales, otros cuerpos y otros genitales. Insisto, y aquí no descuido a las personas con grandes necesidades de apoyo, donde se puede contribuir a que se conozcan sin tener que utilizar el lenguaje. ¿Vale? Primer objetivo. El segundo objetivo, que aprendan a aceptarse, que aprendan a quererse, que son dignos de ser queridos, que son dignos de ser queridos. Y esto significa que aprendan a poder expresar su identidad, sea la que sea, hombre, mujer, persona no binaria, como también su orientación del deseo, homo, hetero, bi o asexual. Y no que la expresen, sino que nosotros, profesionales, familiares, facilitemos que se pueda expresar. Hagamos algo para facilitar esa expresión. No diciendo, si quiere que lo haga, facilítalo. Y el tercer objetivo es que puedan expresar su sexualidad de manera que le genere bienestar, su erótica. Y esto nos lleva a hablar de masturbación, nos lleva a hablar a veces de pareja, nos lleva a hablar a veces de pareja con amor o pareja sin amor, pero lleva a que también tengamos que, en este caso a veces, prestar apoyos. Prestar apoyos. Es decir, si yo quiero un estímulo y necesito, a lo mejor tengo que acceder al estímulo, pero a lo mejor alguien me lo tiene que traer porque yo no tengo autonomía para ir a un sex shop o para descargármelo de internet o para etcétera. Tampoco se trata de decir, vale, tienen el derecho, pero con el derecho no llego a ningún lado. Necesito también apoyos. Y apoyos a veces para echarme encima de la cama, apoyos para quitarme la ropa, apoyos para verme frente a un espejo, apoyos para poder ir a un entorno donde pueda encontrar a una pareja, ya sea homo o ya sea hetero. Es decir, todo ese tipo de cosas. Esas serán ver que tienen los mismos objetivos. Y para lograr esos mismos objetivos, pues tendremos que evitar algunas trampas, algunas cosas que dificultan el acceso a esos objetivos, que serían quitar silencio, quitar sobreprotección, quitar desconsideración. Es decir, cuando invadimos su cuerpo desnudo porque tenemos que cambiar el pañal y lo hacemos delante de ni se sabe cuántas personas, pues a lo mejor hacer educación sexual es decir a la gente, saliros, o tú, me voy que le vais a cambiar. Menos silencio, menos sobreprotección para que haya más autonomía, más consideración, sí, más consideración para que haya menos invasión y luego probablemente también propiciar que haya límites, pero también toma de decisiones.
Es decir, que una persona con discapacidad, insisto que esto no es igual en todas las discapacidades, no quiero caer en la trampa que señalo antes, pero en cualquier caso, si una persona con discapacidad, pensar ahora cada uno en la que tengáis más próxima, si pensáis que hoy no ha tenido autonomía para elegir la camisa que se ha puesto, es decir, alguien ha elegido por él o por ella la camisa, si no tiene autonomía para elegir dónde se va a sentar en el autobús o dónde se va a sentar en el comedor o qué postre quiere, ¿cómo va a tener autonomía para elegir si se quiere o no se quiere masturbar, para elegir si quiere o no quiere que la besen o si quiere o no quiere que la acaricien? A mí toda esa parte me parecía muy, muy importante. Y ya por último, porque es algo que no hemos dicho, pero es algo que a veces flota, que es el tema al miedo al abuso en personas con discapacidad. Que fíjate que muchas veces es una puerta por la que se entra. Es decir, no entro por la puerta de la calidad de vida, no entro por la puerta del sentido común, pero Entro por entro la por la puerta de la puerta de la prevención del abuso. para la prevención del abuso. Y fijaros, yo decía quitar silencio. El silencio genera vulnerabilidad. Una persona con discapacidad que no sepa hablar de sexualidad y no tenga con quién es más vulnerable. Antes decía lo de la consideración al cuerpo. Una persona que ha aprendido que cuando está desnuda, cuando la prestan apoyo, cuando la asean, puede haber una persona que es la que presta el apoyo, pero a veces está otra, y otra que no conozco ni su nombre. Eso genera vulnerabilidad. Cuando aprenda que a su cuerpo desnudo solo acceden las personas de apoyo, personas de referencia, en ese sentido también está más protegida. Cuando una persona aprende a tomar decisiones y aprende que sus decisiones importan, es decir, que cuando quiero la camisa verde, me compran la verde, me ponen la verde y no me dicen, no, que te queda mejor la azul. Es decir, aprendo, aunque la palabra suene muy gorda, a empoderarse, esa persona a lo mejor también aprende a decir, no me beses que no me gusta, no me toques que no me gusta. Pero aprende que sus decisiones importan. Con lo cual, yo sí que creo que eso que decimos, educación sexual con mayúsculas, Sí, protege. transversal y que sea a lo largo del tiempo, en Sí, muchos aspectos, tienes un factor protector. con toda Igual seguridad. que lo es con los niños, igual que lo es con cualquier otra persona. Sí, con toda seguridad. Yo sería, bueno, esto ya para otro podcast, que los atajos a veces no es una buena idea. O sea, ir directamente cuando te llaman, vamos aquí a hacer una charla de prevención. Espera un poco, que a veces por correr, por buscar un atajo, igual la estamos liando. Pues, joder, Carlos, creo que no queda mucho más que decir después de este mensaje tuyo. Estamos completamente de acuerdo con él y te queremos de verdad agradecer porque es una masterclass esto que nos has dado del trabajo con la sexualidad y con las personas con discapacidad, así que muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, gracias a vosotros, a vosotras y a seguir en el camino, porque además yo sí que creo que en este camino de educar y atender la sexualidad de las personas con discapacidad, en cuanto mires, vas a ver que no estás solo. Hay más gente trabajando por ese tema y eso también reconforta, ¿no? Es decir, no es cosa de un iluminado, no. Hay más gente trabajando en este tema. Y a todos ellos y a todos los que nos escucháis os lo agradecemos mucho y muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Venga, pues a ser felices. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.